Mi nombre es María Quetzalia Lamilla Montoya, soy estudiante en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Curso la licenciatura en Contaduría, la asignatura de Fundamentos de Auditoría con el maestro Argenis Iván Mejía Chavarría. A continuación abordaremos el tema del Código de Ética. Para iniciar me gustaría mencionar una frase de Sócrates que dice: la buena conciencia es la mejor almohada para dormir. El Código de Ética Profesional emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos establece las normas mínimas que deben observar los contadores públicos que practiquen en México en el cumplimiento de su responsabilidad de servir al interés público. Las decisiones que cada contador tome en su actuar profesional pueden tener un impacto muy relevante, positivo o negativo, para el gremio, el cliente, el sector o la economía de una comunidad o país. El código se basa en 5 principios fundamentales que deben cumplirse en todo momento o implementar las salvaguardas correspondientes para lograrlo. El primer principio es la integridad. Este se refiere a ser honrado y honesto en todas las relaciones profesionales y de negocios. No se debe permitir una asociación con información malintencionada y que pueda provocar decisiones equivocadas o la vinculación con personas que afecten el prestigio del contador público. Como prestadores de servicios, la reputación es uno de los principales activos que se debe cuidar, conservar y aumentar. El siguiente principio es la objetividad. Este se refiere a no comprometer los juicios profesionales o de negocios debido a prejuicios, conflictos de interés o influencia indebida de terceros. Tener presente que el contador público se debe en todo momento al interés público. El tercer principio es la diligencia y competencia profesional. Esto es contar con los conocimientos necesarios para prestar los servicios profesionales encomendados, así como estar actualizados para responder de manera oportuna a los cambios que se presentan en la profesión y los que requiere el mercado. La diligencia implica tener el cuidado necesario para realizar cada trabajo encomendado. Esto conforme a las regulaciones aplicables y con todo el detalle necesario para que dentro de 1 o 5 años o el tiempo que así se requiera, se pueda consultar y obtener un adecuado entendimiento de los procedimientos realizados y las conclusiones alcanzadas, y evitar preguntarse ¿qué fue lo que estaba pensando y quise decir aquí? El cuarto principio fundamental es la confidencialidad. Esto es no utilizar la información obtenida durante la prestación del servicio a favor del contador o de terceros. Asimismo, no divulgarla sin antes contar con la autorización del dueño de la información o de que exista un requerimiento regulatorio del cual tanto el dueño de la información como el contador tengan conocimiento de la obligación a cumplir. Finalmente, el quinto principio fundamental es la conducta profesional. Cada contador público debe enaltecer la profesión y ayudarla a que tome nuevamente su renombre y posición como el gran asesor que es. Debe evitar realizar actividades que contravengan las leyes o regulaciones y que pongan en entredicho el prestigio de la profesión. El contador público está expuesto a una serie de riesgos inherentes en la prestación de sus servicios que pueden afectar el cumplimiento de los principios fundamentales
Y al igual que en una empresa, la manera de disminuir un riesgo es por medio de la implementación de controles que permitan mantenerlo siempre a un nivel aceptable. Debido a que los objetivos y principios fundamentales son de carácter general, no son de fácil aplicación en la resolución de problemas de ética profesional en casos específicos, por lo que se requiere criterios acerca de la aplicación a la práctica de aquellos objetivos y principios fundamentales en relación con un conjunto de situaciones típicas que suelen darse en la profesión contable. Los mismos se dividen en aplicación a todos los profesionales de la contabilidad, aplicación a quienes ejercen de manera independiente, aplicable al contador público en el ejercicio de la docencia y dirigencia, y también educar, adiestrar a quienes esperan a formar parte de la profesión. Según el Código de Ética, existen 5 clases de amenazas contra los principios fundamentales de ética profesional, a saber: la primera amenaza es la de interés personal. Esta se refiere a cuando existe un riesgo en un interés propio del contador de manera inapropiada en busca de un beneficio. La segunda amenaza de autorrevisión es cuando el contador no analice adecuadamente los resultados de la opinión emitida por otra persona o incluso una propia. De abogacía o interceder por el cliente se presenta cuando el contador ejerce como auditor, promueve la posición de su cliente hasta poner en peligro su objetividad. De familiaridad surge cuando existe una relación prolongada o estrecha entre el contador y su cliente, de tal forma que el contador se muestre demasiado afín con los intereses de su cliente. Finalmente, la quinta amenaza de intimidación es cuando existe un riesgo de que presiones reales o percibidas, incluidos los intentos de ejercer una influencia indebida sobre el profesional contable, le disuadan de actuar con objetividad. Las salvaguardas son acciones u otras medidas que puede implementar el contador al detectar amenazas que vayan en contra del cumplimiento de uno o varios principios éticos para eliminarlas o reducirlas a un nivel aceptable. Trataremos la responsabilidad hacia quien patrocina los servicios. La responsabilidad del contador con su cliente implica recolectar, clasificar y documentar ordenadamente la información. Asimismo, debe llevar un control y manejo bien ordenado de la contabilidad, desarrollar las operaciones financieras en base a los principios de contabilidad, mostrar exactitud y transparencia en todo momento en todas las transacciones contables. Debe supervisar o gestionar oportunamente los movimientos financieros, analizar constantemente y de forma detallada todas las tendencias en la actividad empresarial, dando un enfoque a las ganancias y a los costos. Presentar las obligaciones fiscales o pago de impuestos si el cliente lo requiere, en tiempo y forma. Debe elaborar los estados financieros e informes de manera periódica a fin de conocer la situación actual de la organización. Asimismo, cumplir con el cierre contable de acuerdo al tipo de empresa, mantener actualizado el sistema financiero de entradas y salidas de dinero, tener la información del cliente bajo confidencialidad según la ética profesional del contador y finalmente brindar asesoramiento constante de manera oportuna para que se tomen decisiones al respecto.
Según los deberes o responsabilidades del contador público en una empresa, se tiene en claro que toda actividad se centra en llevar bajo control la salud financiera. Todo deber profesional del contador público o deberes de contabilidad son funciones importantes para el cliente y se los debe hacer lo más impecable posible. La responsabilidad hacia la profesión. Toda profesión tiene una función de responsabilidad ante la sociedad que implica dedicación, cumplimiento, capacitación y actualización permanente, credibilidad y sobre todo apropiarse de sus ideales, haciendo que estos sean parte de su ser, con ideas ciertas de cumplimiento ético, de valores y prácticas que lo caracterizan en su deber individual como profesional. Estos deberes se pueden resumir en lo siguiente: ejercicio competente y digno de la profesión, teniendo presente en todos los casos la dignidad humana. Entrega al trabajo profesional como corresponde a una verdadera vocación. Realización de las prestaciones resultantes de este trabajo a favor del bien común y al servicio de la sociedad. Actualización y educación continua del propio saber profesional, sin considerarlo en ningún momento como algo limitado, totalmente alcanzado o superado, sino como un punto de partida sin fin conocido. Exigencia justa de realizar un trabajo honrado y dedicado. Lealtad al juramento en la toma de protesta como juicio razonado y reflexionado, de su propia conciencia a pesar de las posibles circunstancias, contrarias o contradictorias, que lo hagan dudar hacia un procedimiento honesto. Derecho moral a permanecer en la profesión elegida, imponiéndose su propia estabilidad profesional. Y finalmente, el esfuerzo personal y constante de servir a los demás, conservando plenamente al mismo tiempo su libertad personal. En la responsabilidad contable y fiscal, veremos cuán necesario es planificar y desarrollar con eficacia y eficiencia los cometidos que le sean encargados. Ser profesional en todo momento, documentar adecuadamente sus observaciones, recoger y analizar evidencias que sean relevantes y suficientes para establecer conclusiones sobre el sistema de gestión auditado y apegarse a la normatividad contable y fiscal. En conclusión, podemos decir que el Código de Ética del Contador Público, emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, es una de sus bases para su crecimiento en el ámbito profesional. Este código es inculcado desde el principio hasta el fin de su trayectoria, por lo que su aplicación va a favorecer el servicio a la sociedad, evitando faltas indebidas que vayan contra los principios fundamentales, las leyes y la normatividad vigente. Esto puede atentar contra la credibilidad del profesional contable. Finalmente, podemos observar las fuentes consultadas para la realización de esta investigación. En esto nos basamos en el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos a la fecha del 2022, en la revista de investigación académica Sin Frontera, la División de Ciencias Económicas y Sociales,
y la ética profesional y responsabilidad del contador.